Amén. Buenos días, amados. Aleluya a todos aquellos que se han ido conectando en esta mañana. Dios me lo bendiga grandemente. Tenemos un tiempo por delante hermoso donde vamos a estar meditando con la palabra del Señor. Ya hemos acabado Proverbios. La pastora estuvo ministrando acerca de Proverbios 31. Poderosa esa palabra, poderosa toda esa enseñanza que hemos estado recibiendo durante todo este tiempo. Fíjese, hemos estado meditando durante 56 en el libro de Proverbios. Y la verdad es que podíamos seguir meditando porque cada vez que escudriñamos las escrituras se abre un abanico amplio delante de nosotros. Y hay tanta riqueza para adquirir para nuestras vidas y ponerla en práctica. Como siempre les digo, si usted ha aprendido algo de la palabra, póngalo en práctica, porque eso es lo que le va a hacer tener éxito, le va a tener bendición sobre su vida. Y hoy, en este tiempo, vamos a comenzar un nuevo libro. Un libro cortito, un libro pequeño, dentro de lo que tenemos ese amplio abanico de libros en la Biblia. Vamos a comenzar a meditar en el libro de Ruth. Así que pueden tomar su Biblia, como siempre les digo, su libreta, su bolígrafo, y pueden anotar todo aquello que el Señor esté hablando a su vida. El libro de Ruth es un libro histórico y en ella encontramos una historia de amor. Y en este tiempo que he estado estudiando este libro, escudriñándolo, he estado mirando varios comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, y la verdad es que he encontrado una riqueza tremenda en este libro. Un libro que hemos leído, hemos escuchado, y esta historia de amor, la verdad que me ha fascinado. He encontrado tanta riqueza y ha ministrado tanto mi corazón. En este libro como digo, es una historia de amor en la cual ocurre en los tiempos de los jueces. Recuerden cuando Josué entró en la tierra prometida y comenzó a conquistar el territorio y a repartir el territorio entre las tribus de Israel. Ellos no tenían gobernantes, gobernantes en el sentido de un rey, sino que ellos eran juzgados después de la muerte de Josué. Eran juzgados, eran gobernados, eran dirigidos por lo que llamaban jueces. Ellos podían ser sacerdotes, o podían ser profetas, o podían ser libertadores, porque cada vez que el pueblo de Israel, como nos dice la Escritura, cada vez que ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios, el pueblo de Israel caía en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de opresión, donde los enemigos enemigos alrededor de Israel, o incluso aquellos que habían quedado dentro del territorio que no conquistaron. Y la Escritura nos dice de que esos territorios fueron, esa población, esas tribus, fueron dejadas en ese lugar para poder probar a la nación de Israel. Entonces, ellos constantemente clamaban a Dios y levantaban un libertador. Entonces, todo este tiempo vamos a estar viendo, en ese contexto vamos a estar viendo esta historia que es realmente hermosa. Es la historia de una mujer, una viuda moabita de la tierra de Moab, una tierra en la cual por la historia conocemos de que era de la familia de Israel. Ya vamos a estar viendo todo ese tiempo, toda esa historia. Y esto sucede en un tiempo de hambre, en un tiempo donde a causa del hambre que hubo en Israel, una familia se emigró a la tierra de Moab, a una tierra pagana. Ahí sucedieron una serie de cosas que encontramos en esta mujer Ruth, una gran enseñanza acerca de lo que es el amor hacia el pueblo de Israel y sobre todo el amor hacia el Dios de Israel. Amén. Encontramos algo sumamente importante, muy interesante, de que esta mujer Ruth, la moabita, en Mateo capítulo 1, verso 5 se nombra. En estos versículos, en este primer capítulo de Mateo, encontramos la genealogía de Jesús, la descendencia
o la ascendencia de Jesús. Y ahí vemos que Ruth era la bisabuela del rey David. Por tanto, todos sabemos que Jesús viene del linaje de David, del rey David. Así que vemos que esta mujer moabita, una mujer extranjera en tierra de Israel, se convierte en parte fundamental de nuestra salvación, porque a través de ella, vuelvo a repetir, viene el linaje de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar este libro hermoso en Ruth capítulo 1, versículo 1, que dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En el tiempo que gobernaban los jueces, como le dije. Este libro, según los expertos, los estudiosos de la palabra, este libro dice que algunos dicen que está al inicio de jueces, porque ahí se nombra un tiempo de hambruna, pero también dicen o ponen que la fecha más aproximada eran los últimos tiempos de los jueces, porque el último versículo de este libro nombra de que el rey David viene de la descendencia de Ruth. Entonces, el tiempo muy bien no se sabe, pero no es tan importante. Simplemente saber que fue en el tiempo de los jueces, como le dije antes, un tiempo que ocupó durante 400 años ese periodo de jueces, en el cual era un tiempo de anarquía, era un tiempo de opresión, era un tiempo donde los israelitas no eran gobernados por reyes, sino eran gobernados como por esos libertadores que le dije antes. Esos libertadores que cada vez que ellos clamaban a Dios, hacían lo malo ante los ojos de Dios, ellos elevaban una oración a Dios, un clamor a Dios. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, inclinaba su oído, escuchaba el clamor, así como lo hizo en Egipto, cuando estaban en esclavitud. Así lo hace, porque ¿cuántos sabemos que Dios inclina su oído y viene al rescate de sus hijos, de su pueblo? Pues así ocurría cada vez que ellos se apartaban de Dios, haciendo los malos ante los ojos de Dios, y casi siempre era porque se iban en adoración a otros dioses, dejando a Dios, al Dios eterno, al Dios de Israel de lado, y por eso siempre venía calamidad. ¿Cuántos sabemos que el pecado tiene consecuencias? Y eso es lo que ocurría. Cada vez que ellos pecaban, tenía consecuencias. Entonces eran conquistados por reinos de alrededor y le tenían en opresión, en cautiverio. Ellos elevaban su voz al Señor y venía un libertador. Se levantaba un libertador. Fíjese, algo sumamente importante, de que Dios no traía un libertador de fuera. Dios no tomaba un libertador, a un rey, a un gobernante de un país extranjero para poder liberarlos, no. Dios levantaba de en medio del pueblo, levantaba un libertador. Y eso me habla de que Dios, en medio de la opresión que su familia, su comunidad, su ciudad está pasando, Dios te levanta a ti como libertador. Porque han escuchado el clamor, han escuchado, como estamos haciendo en este tiempo de fruto fiel, levantando nuestra voz en clamor al Señor, al Padre Eterno, por la libertad de esta nación, por la libertad y la sanidad de las naciones. Y Dios va a levantar un libertador, y ese libertador es usted, ese libertador soy yo, para traer las buenas nuevas, para librar a esta nación de toda opresión demoníaca. Fíjese qué interesante lo que encontramos en estos versículos, ¿verdad? Dios levanta un libertador. Encontramos, hay tantos libertadores, pero los más conocidos tenemos a Otoniel, tenemos a Débora, a Gedeón, a Jefté, a Sansón, a Samuel. Y fíjese que estos nombres, la gran mayoría están en el libro de Hebreos, en el apartado que conocemos como héroes de la fe. Fíjese, Sansón. Si usted conoce la historia de Sansón, ¿quién diría que era un juez? ¿Quién diría que era el que gobernaba? Pero sabemos que por la escritura que Sansón gobernó durante 18 años al pueblo de Israel.
Y tenemos también a Samuel. Samuel fue el último juez. Él fue el que ungió a Saúl como rey de Israel a petición del pueblo. Y ahí encontramos esas palabras tremendas, ¿no? De que el lamento de Samuel, porque el pueblo no entendía. Quería un rey como las demás naciones. Y lo que estaban haciendo era rechazar a Dios. Y Samuel, en esa desesperación, ese llanto, Dios le habla, le dice: mira, Samuel, no te preocupes, no te están rechazando. Están rechazando a mí, pero no hay problema, porque al final sabemos lo que va a pasar. Diles que van a pasar por ciertas calamidades, porque el corazón del hombre, como dice la Escritura, el corazón del hombre es perverso, ¿quién lo conocerá? Y al final siempre se va a ir en pos de sus propias conveniencias y van a tener que sufrir consecuencias. Y eso nos enseña también la importancia de que sea Dios el que gobierne nuestras vidas. Que no sea ningún hombre, que no sea nuestro propio yo, sino que sea Dios el Rey de nuestras vidas, el que sea nuestro juez, el que gobierne nuestras decisiones. Amén. El tiempo de los jueces, en Jueces capítulo 2, verso 18, dice que cuando Jehová le levantaba un juez, Jehová estaba con el juez. O sea, era Dios el que hablaba al pueblo a través de este juez, de este sacerdote, profeta o libertador. Así que Dios hablaba, Dios respaldaba. La mano de Dios estaba sobre los jueces para darle sabiduría, dirección del cielo para poder gobernar a ese pueblo tan numeroso, ¿verdad? Dice este versículo 1 que en el tiempo que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Fíjese que aún en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, había hambre. Recuerdo en capítulo 13 del libro de Números, cuando Moisés envió a los 12 espías a entrar y observar la tierra que iban a entrar a conquistar, la tierra que Dios le entregó a sus antepasados. Se encontraron con una tierra que era fructífera, una tierra en la cual decía de que tomaron un racimo de uvas y entre 2 personas tuvieron que llevarlo. Imagínense, tremendo fruto de esa tierra, una tierra sumamente fértil. Entonces, eso lo encontramos en Números capítulo 13, versículos 23 y 27. Y era una tierra que fluía leche y miel. Una tierra sumamente fértil, rica en recursos, pero dice la Escritura que había hambre. Y la Escritura nos enseña de que esta era una de las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Es uno de los castigos que Dios había dicho al pueblo de Israel, había avisado al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 28 encontramos las maldiciones a causa de la desobediencia. No lo vamos a leer, pero le invito a que usted pueda leerlo en su casa. Y como una de esas advertencias era de que si ellos se apartaban de la palabra del Señor, se apartaban de los mandamientos, se apartaban en pos de dioses ajenos, vendría un tiempo de hambre. Pero sí que quiero leerle el Levítico capítulo 26, versos 19 y 20, que dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es decir, el pueblo de Israel dejaba a Dios porque se volvieron orgullosos y pensaban de que ellos podían gobernarse como ellos quisieran. Dejaban de lado a Dios para poder tomar sus propias decisiones. Y muchas de esas decisiones eran ir a adorar a otros dioses. Dejaban de adorar a Dios, de hacer los sacrificios a Dios, para ir a hacer sacrificios a otros dioses. Entonces la amenaza, no la amenaza, sino la consecuencia de lo que iba a ocurrir cuando en su soberbia, en su orgullo, el pueblo de Israel dejara a Dios de lado, era que el cielo se volvería de hierro, como hierro. Es decir, no traería lluvia. Y la lluvia era sumamente importante. En aquel tiempo la riqueza venía a través de la agricultura. Entonces, donde había sequía, había ruina, había calamidad, había hambre. Y no solamente eso, que el cielo se iba a hacer de hierro, sino que la tierra se iba a hacer de bronce.
Es decir, no habría manera de que, aún con agua, aún con pozos, aún con riego, la tierra no sería fértil. La tierra sería como una tierra desértica. No podría producir fruto. La semilla no daría fruto. Así que fíjese qué cosa más tremenda. Pero sigue diciendo el verso 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Esto me hace recordar el Salmo capítulo 1, verso 10, bueno, en definitiva desde el 1 al 3 mayoritariamente, donde dice que aquel que está con la palabra, aquel que tiene la palabra en su corazón, aquel que tiene la presencia de Dios a través de la palabra, dice que será como árboles que están junto a corrientes de agua, porque esos árboles que están junto a corrientes de agua no dependen de una lluvia, no depende de una tienda, de un canal de regadío, porque sus raíces están siendo regadas a causa de esas corrientes de agua. Y eso habla de que la tierra que no va a dar fruto a causa de la sequía, ni los árboles van a dar su fruto, es porque la tierra está completamente seca, está completamente estéril. Así que fíjese qué cosa más tremenda nos está hablando aquí el Señor, que hay consecuencias por el pecado. Había hambre, incluso en la tierra de Belén de Judá. Y como usted sabe, Belén fue el lugar donde nació nuestro Salvador Jesús. Belén viene del hebreo Beit Lehem, que significa casa de pan. Era una área muy rica en la agricultura, una área muy fértil. Por eso era llamada casa de pan, porque era un lugar de muchas cosechas, de mucha abundancia. Pero hasta ese lugar había llegado el hambre. Dice que era Belén de Judá. Judá significa alabanza. Lo que me habla a mí es que había un lugar donde una tierra, y esta familia vivían en una tierra donde había pan, donde había alabanza, pero que a causa del pecado hubo hambre, hubo calamidad. Podían tener paz, pero no tenían pan para saciarse, no tenían pan para comer. Era una tierra fértil, pero se volvió estéril. ¿Por qué? Porque era una corrección de parte de Dios. Y muchas veces en nuestra vida tiene que, o pasamos esos momentos de escasez, esos momentos de hambruna, haciendo el símil que tenemos aquí en esta escritura. Y fíjese que tenemos que analizar algo en nuestras vidas. De que muchas veces pasamos por pruebas. Y tenemos que saber discernir si es prueba o es a causa del pecado. Y eso muchas veces nos cuesta. Pero si usted tiene la certidumbre, usted tiene la seguridad de que su vida es una vida en santidad, de que no hay nada en su corazón, de que no hay pecado, entonces considere esa prueba como un momento donde Dios le va a promocionar. Pero si hay pecado y está sufriendo esas consecuencias, esa escasez a causa del pecado, es tiempo de volverse, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname, entrego mi vida, entrego mi corazón, y volvemos al lugar donde caímos y donde Dios volverá a hacer caer lluvia sobre nuestras vidas. Así que esta familia, a causa del hambre, dice que se fue a morar a los campos de Moab. Y aquí la palabra morar es del hebreo yashab, que significa establecerse, quedarse, permanecer, habitar. O sea, estamos viendo que no fue por un cierto tiempo que ellos tenían pensado. Bueno, vamos a ir por cierto tiempo, vamos a trabajar 1 año, 2 años en Moab, porque hemos escuchado que allí aún hay trabajo, aún se puede cultivar, aún podemos ganar un dinero, un salario por nuestro trabajo, podemos tener algo que llevarnos a la boca y volveremos a nuestra tierra. No, aquí la palabra que emplea es que ellos fueron con el pensamiento de habitar y quedarse allí, establecerse allí ya de por vida. Así que esa intención, fíjese que ellos no escogieron otro territorio. Ellos, para ir
a ese lugar tuvieron que hacer un recorrido que, si usted mira un mapa bíblico de aquel entonces, ellos de Belén tuvieron que subir hasta Jericó, cruzar el Jordán para poder trasladarse a Moab. Moab era un territorio pagano. Y esto nos habla de algo sumamente importante e interesante, iglesia. Que muchas veces, en momentos que no sabemos discernir si es prueba de Dios o si es castigo de Dios, de parte de Dios, por causa de nuestros actos, muchas veces queremos movernos y en lugar de ir a un lugar de bendición, que es un lugar de su presencia, un lugar de humillación, un lugar de sometimiento a Él, nos vamos a un lugar pagano, a un lugar de pecado. No sé si me están entendiendo. Y esto fue lo que hizo el pueblo hizo esta familia. Se fue a un lugar pagano a buscar el sustento. O sea, en cierta manera, es digno de alabar un hombre, padre de familia, que viendo la escasez, mueve a su familia para buscar un mejor lugar. Gloria a Dios. Pero lo importante es que aquí nos habla el Señor es que ese lugar no era el mejor lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente, discernir si es prueba de Dios. Y si es prueba de Dios, soportarla. Porque la palabra nos dice, nos asegura de que Dios nos prueba para promovernos, pero también nos da la salida a la prueba. No nos dará una prueba que no podemos soportar, dice la palabra. Ahora, si es a causa de pecado y nos movemos, miremos bien dónde nos vamos a mover. Porque podemos caer en un lugar peor de lo que hemos estado pasando. Y en este caso se fue a Moab, una tierra pagana. Ahora, Moab significa salido del Padre. Y la historia de Moab es sumamente importante y muy interesante. Porque Moab, el nombre Moab o la persona de Moab, salió de la relación, nació de la relación de Lot con su hija. Si usted recuerda la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellos huyeron de Sodoma y Gomorra. Dios tuvo misericordia a la oración y la intercesión de Abraham. Recordemos nuevamente lo importante que es interceder, lo importante que es ponerse a la brecha. Fíjese cómo Abraham intercedió por Lot en el momento que Dios consultó con Abraham de que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Vemos cómo Lot salió de Sodoma y Gomorra. Dice que tuvo temor y se escondió en una cueva. Cayó la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, fue totalmente destruida y tuvieron temor, y las hijas de Lot, pensando de que toda la tierra había sido destruida y que solamente ellas habían quedado con vida. Las dos hijas tramaron emborrachar a su padre, tener relaciones sexuales con él y poder concebir para poder procrear y poder poblar nuevamente la tierra. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. La Escritura dice que solamente Sodoma y Gomorra fue destruida. Entonces solamente el resto del territorio, el resto de los habitantes seguían existiendo. Pero a causa de ese acto, de esa relación de su hija, de la hija de Lot con el padre, de ahí tuvo un hijo y le pusieron por nombre Moab, que es el padre de los moabitas. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 19, verso 37. En el libro de Números capítulo 22 encontramos también que ya Moab es una nación, es un territorio amplio. Y este territorio no permitió, o el rey de este territorio de Moab, no permitió que el pueblo de Israel cruzara por el medio para poder llegar a la tierra prometida, pero tuvo miedo de Israel. Así que fue el que llamó al profeta Balaam. No sé si usted se acuerda, lo puede leer en el capítulo 22 del Número, donde llamó al profeta Balaam, ¿para qué? Para que profetizara, para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, vemos como Balaam quiere profetizar en contra, pero Dios le habla al profeta Balaam, le dice que no puede maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios.
Y eso nos habla de lo que Dios, a pesar del comportamiento, a pesar de nuestro pecado, lo que Dios ha prometido bendecir, nada ni nadie lo puede maldecir. Por eso usted es bendito, es bendita. Por eso, a pesar de nuestro pecado, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue teniendo misericordia. Y no va a permitir que nada pueda traer maldición a nuestras vidas. Aleluya. Qué bueno Dios. En Números capítulo 25 dice la escritura que Israel fornicaron con las hijas de los moabitas, no solamente física, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a adorar a los ídolos y hacer sacrificios a los ídolos de Moab. En Deuteronomio capítulo 34, versos 5 y 6, nos habla que Moab fue el lugar donde finalmente cruzaron para entrar a la tierra prometida, y ahí fue donde murió Moisés y fue sepultado Moisés. No se sabe exactamente el lugar, no dice la escritura, pero sí se sabe que fue en Moab donde murió y fue sepultado, fue enterrado Moisés. El verso 2 de este capítulo 1 dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es sumamente importante conocer los nombres. En Israel es sumamente importante porque el nombre de una persona va a definir su temperamento, su carácter, va a definir su historia. Por ejemplo, recuerden que cuando Jacob nació, el nombre de Jacob significa usurpador, porque nació tomando del calcañar, tomando del tobillo a su hermano. El nombre de Jacob, usurpador, vemos después de la historia cómo él no es que robara, sino que le compró la primogenitura a su hermano Esaú y se presentó delante del padre de su padre Isaac para poder recibir la bendición. Y él usurpó la identidad de su hermano Esaú para poder presentarse delante de su padre Isaac, que estaba ya ciego prácticamente por la edad, y él recibió la bendición de su padre. Él usurpó la identidad. Por eso el nombre es sumamente importante, pero gloria a Dios que después tuvo un encuentro con Dios en Peniel y su nombre fue cambiado de Jacob, usurpador, a Israel, el que lucha, el que pelea con Dios. Aleluya. Entonces aprendemos grandes cosas cuando sabemos el significado de los nombres. Aquí dice que el nombre de aquel varón, el padre de familia, era Elimelech. Y Elimelech significa mi Dios es rey. Fíjese cosa más tremenda. Un hombre que tiene semejante nombre, mi Dios es rey, Elimelech. Y aun teniendo ese nombre poderoso, toma a su familia y se la lleva a un lugar pagano, a un lugar de sacrificio, a un lugar donde, fíjese que el Dios de los moabitas era un Dios al cual sacrificaban hombres y mujeres, hacían sacrificios humanos. O sea, sumamente interesante. El nombre de la esposa era Noemí. Noemí significa dulce, amable, placentera. El nombre de uno de los hijos era Malón, que significa enfermizo. Y el otro era Kelión, que significa consumido. Y dicen que ellos eran efrateos. Y Efrata era el nombre, otro nombre a la ciudad o a la aldea de Belén de Judá. Y su nombre significa fructífero. O sea, ahí más todavía hace honor a su nombre, a ese lugar de abundancia, una casa de pan. Belén significa casa de pan y es efrateo, que significa fructífero. Entonces era una área sumamente rica en la agricultura, pero que a causa del pecado vino a tener hambruna.
Esta familia dice este versículo que llegaron a los campos de Moab. Como vuelvo a repetir, ellos tuvieron que cruzar el otro lado del Jordán, al este del Mar Muerto. Para poder llegar allí tuvieron que cruzar el desierto de Judá, tuvieron que cruzar Jericó, tuvieron que cruzar el río Jordán hasta llegar a la tierra. Entonces fue una caminata, fue un tránsito duro, un tránsito en el cual pudieron pensar en volver atrás. Fíjese, esto nos habla de que muchas veces vamos transitando por desiertos, vamos transitando por ciudades. Jericó es conocida como la ciudad de las palmeras, pero también es conocida como la ciudad maloliente. Eso nos habla mucho, ¿verdad? Pasar por un desierto y llegar a un lugar llamado maloliente es para pensarse de volver atrás. Eso nos habla de nuestro caminar en el pecado, en caminar por una ciudad maloliente, porque déjeme decirles que el pecado huele mal. El pecado huele mal en nuestras vidas. Y aún así, no querer dar la vuelta. Y aún así, continuar hacia un lugar de adoración a ídolos, a un lugar de pecado. Sumamente importante, interesante lo que nos está aquí hablando el Señor. Entonces, ese trayecto era ya para definitivamente dejar la tierra prometida hacia una tierra en el cual era una tierra pagana, una tierra de pecado. Definitivamente era una dirección incorrecta. Y muchas veces nosotros tomamos direcciones incorrectas en nuestras vidas. Muchas veces tomamos la decisión de dejar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios nos dio para volver nuevamente a un desierto del cual Dios ya sacó. Dios nos sacó de ese desierto. Dios nos sacó de un lugar de pecado para volver atrás otra vez. Para reflexionar, iglesia. Para reflexionar. Lo vamos a dejar aquí, vamos a continuar mañana desde el versículo 3. Sumamente interesante, ¿verdad? Solamente en 2 versículos lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Yo quiero invitarle que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar en este tiempo para que sea Dios hablando y que podamos seguir meditando, y si hay algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, este sea el día donde nos presentemos delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Agradeciéndote, Señor, porque sabemos, Padre, que el pecado trae consecuencias. Tu palabra dice, Señor, que la paga del pecado es la muerte. Y vemos, Señor, a través de tu escritura, que el pueblo de Israel, cada vez que hacía lo malo ante los ojos de Dios, cada vez caían en manos de sus enemigos. Pero que tú levantabas un libertador en medio de ellos y traías paz a la tierra. Padre, que podamos ser libertadores en esta generación. Libertadores, Señor, de nuestra familia. Libertadores, Señor, de nuestra comunidad. Libertadores de esta nación. A través de proclamar tu evangelio. A través de, Señor, de levantar nuestra voz y declarar de que hay un Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Que hay un reino celestial en el cual, Señor, hay vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sepamos discernir, Señor, si la prueba que estamos pasando viene de parte de tuya, Señor, para poder promovernos, para poder bendecirnos, o si realmente, Señor, andamos en pecado. Y está viniendo, Señor, cielos de hierro y tierra de bronce que no puede producir. Nuestro trabajo no produce riquezas, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana a saber discernir, a saber, Padre, de que estamos en una tierra abundante, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de pan, una casa de pan, Señor. Mas estamos, Señor, viviendo en un tiempo de escasez. Ayúdanos, Señor, a no caminar hacia una tierra de perdición, una tierra de pecado,
una tierra de idolatría. Ayúdanos, Padre, a que en este tiempo podamos entender de que tú, Señor, nos sacaste del desierto para llevar a la tierra prometida. Y es ahí donde debemos permanecer. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por la palabra que tú has compartido, que has hablado en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que hoy día sea un día de gloria, donde podamos ver tu mano sobre nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha estado presente en este tiempo de Fruto Fiel. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí Fruto Fiel. Nos vemos más tarde. Que sea un tiempo para poder seguir meditando en la palabra del Señor. Dios me lo bendiga grandemente. Amén.